En este video desarrollaremos la parte 3 de la clase de ecofisiología. Los objetivos de este tramo de la clase son comprender el efecto del pastoreo sobre las pasturas, comprender las respuestas de las plantas ante una defoliación y comprender el impacto en la producción animal. Respecto a la organización de la clase, veremos conceptos relacionados a la resistencia al pastoreo, puntualmente los mecanismos fisiológicos de evasión y tolerancia. Veremos efectos de la defoliación, cómo es la recuperación luego de una defoliación respecto a la dinámica de reservas y partición de asimilados, área foliar remanente, fotosíntesis compensatoria, crecimiento, calidad de luz y el impacto en los sistemas ganaderos. Retomando este esquema, donde vemos la resistencia al pastoreo, nos enfocaremos en los mecanismos de tolerancia, puntualmente en los fisiológicos. La defoliación genera dos tipos de efectos sobre las pasturas. Un efecto directo sobre el funcionamiento de las plantas defoliadas y otro indirecto a través de la modificación del microambiente de las plantas vecinas. Comenzaremos analizando el primero. Al pastorear se consume tejido verde, por lo cual disminuye la fotosíntesis y por ende la producción de fotoasimilados, generándose un déficit por carbono en la planta. Además, se detiene el crecimiento radicular y esto conlleva a una disminución en la absorción de nutrientes. En el caso de las leguminosas, se reduce también la fijación biológica de nitrógeno a través de una disminución en el número de nódulos. A continuación estudiaremos los factores que afectan la respuesta a la defoliación, es decir, los factores que afectan el rebrote. Uno de ellos es el consumo o no consumo de meristemas apicales. Dijimos que en gramíneas en estado vegetativo, antes que se induzca el meristema, no hay elongación de entrenudos y es probable que el ápice no se pastoree. Por el contrario, si el ciclo está más avanzado, puede llegar a pastorearse el meristema apical y en ese caso ese macollo muere dependiendo el rebrote de otros macollos cuyo ápice no haya sido eliminado o de macollos nuevos. Otro factor que va a incidir en el rebrote es cuánta área foliar remanente dejemos y cuál es la eficiencia fotosintética de la misma. No es lo mismo dejar hojas secas remanentes que hojas verdes, ya que las verdes van a ser las que van a fotosintetizar y por ende van a producir los fotoasimilados que le darán la energía para el rebrote. Otro factor a tener en cuenta es el nivel de sustancias de reservas acumulados antes de la defoliación, las cuales se van a movilizar para generar el rebrote. A su vez, todo esto va a depender de la morfofisiología de la especie, es decir, del hábito de crecimiento, del porte, el lugar donde almacene reservas. También va a depender del estado fenológico, no es lo mismo una planta pequeña que una planta grande, en estado vegetativo o en estado reproductivo. También va a tener incidencia la intensidad y frecuencia de defoliación, es decir, el manejo que hagamos, y si las condiciones ambientales son propicias o no para el rebrote. La fotosíntesis compensatoria es el incremento en la tasa fotosintética de plantas que han experimentado una situación de estrés, por ejemplo el pastoreo, en relación con la tasa fotosintética de plantas control. Este concepto se relaciona con el área foliar remanente que quede luego de un pastoreo. Para comprender mejor, pensemos en un lote pastoreado versus un lote no pastoreado o bien dentro de un mismo lote donde los animales hayan seleccionado, es decir, que pastorearon algunas plantas y otras no. Luego de haber pastoreado, las plantas comenzarán a rebrotar y esas nuevas hojas, que estarán más iluminadas y serán más jóvenes, tendrán una mayor actividad fotosintética, es decir, que esas plantas crecerán a una tasa mayor, porque en promedio sus hojas serán más jóvenes, respecto de las que no fueron consumidas. Y luego de un tiempo podrán compensar parte del crecimiento, como vemos en las figuras. Por supuesto, esto va a depender de la especie, del manejo y de las condiciones edafoclimáticas específicas del lugar. Respecto a la relación fuente-destino, o sea, la partición de fotoasimilados y sustancias de reserva, esto va a depender del estadio fenológico del que se trate. Por ejemplo, luego de la germinación, se van a priorizar hojas y raíces como principal destino,
es decir, los meristemas apicales. Durante el crecimiento, la demanda de asimilados hacia esos meristemas puede variar, es decir, que pueden destinarse a raíces, a meristemas axilares, como por ejemplo ramificaciones o macollaje, o a destinarse a hojas, es decir, a incrementar el área foliar. Cabe destacar que la partición de asimilados varía en función a la posición de las hojas. Respecto al origen, o sea, la fuente de fotoasimilados, las hojas superiores, más jóvenes, están más iluminadas y tienen una mayor actividad fotosintética. Respecto al destino, las hojas que están en expansión usan sus asimilados para sus propios meristemas, mientras que las hojas maduras, completamente desplegadas, retienen solo un 10 o 15% de sus fotoasimilados para mantenimiento y el resto lo movilizan. Dentro de las hojas ya expandidas, las más jóvenes son las que más exportan, priorizando los macollos de su axila o de la hoja inferior. Las hojas basales exportan más hacia raíces. Durante la floración, el principal destino son las inflorescencias y las raíces u órganos de reserva. Además, en gramíneas se produce la elongación de los entrenudos de macollos reproductivos gracias a los meristemas intercalares. De todas formas, hay que tener en cuenta que luego de un pastoreo se prioriza recomponer área foliar, es decir, que la defoliación altera este modelo de crecimiento. En relación a las sustancias de reserva, es importante conocer dónde se ubican, de modo de evitar daños en los órganos de reserva durante el pastoreo. En las gramíneas se ubican principalmente en la base de tallos y vainas, también en rizomas, estolones y raíces. En leguminosas como alfalfa, trébol rojo y lotus se ubican en raíces y corona, mientras que en melilotus en la base de tallos lignificados y en las raíces. En cuanto al trébol blanco, se ubican las reservas en los estolones y apenas un poco en el tallo principal. Entonces, ¿cuándo las reservas son fundamentales para el rebrote? Al momento de manejar una pastura, decidiremos qué intensidad y frecuencia de defoliación vamos a aplicar en función a la especie y su morfofisiología, al estado fenológico y a las condiciones ambientales. Y en los casos en que el pastoreo sea poco intenso, es decir, que quede una gran cantidad de área foliar remanente, el rebrote va a ser independiente de las reservas, porque en este caso va a rebrotar gracias a los fotoasimilados que se generen en el área foliar remanente. Y bajo estas condiciones el rebrote va a ser más rápido. En cambio, cuando la intensidad sea mayor, es decir, que quede una baja cantidad o nula área foliar remanente, el rebrote va a depender de las reservas durante los primeros días. Luego, una vez que se genere un poco de área foliar, el rebrote también va a depender de los fotoasimilados que se vayan generando en esas hojas del rebrote. Y bajo estas circunstancias, el rebrote será más lento. En las especies perennes, las sustancias de reserva son importantes para cubrir los requerimientos energéticos durante el periodo de latencia, para rebrotar después del periodo de latencia o bien rebrotar después de un pastoreo o una defoliación. Para lograr esto y no castigar la persistencia de la pastura, es importante, antes del periodo de latencia, realizar un manejo que asegure la acumulación de sustancias de reserva. Uno de los manejos puede ser dejar que la planta florezca, o en el caso que por cuestiones de fotoperíodo la planta no florezca en esa latitud, dejamos que transcurra el tiempo térmico equivalente a la floración y de esa forma nos aseguramos que se movilicen las sustancias hacia los órganos de reserva. Respecto a la acumulación de reservas en las leguminosas de porte erecto, como por ejemplo la alfalfa, las mismas se acumulan en un 75% en la raíz y 25% en la corona. Estas sustancias son carbohidratos no estructurales, principalmente almidón y a veces algo de sacarosa. Recordemos que la corona es una estructura ubicada ligeramente por debajo y por encima del suelo, con entrenudos muy cortos y presenta muchas yemas en distintos estados de desarrollo. El tamaño y tipo de corona va a depender de factores tanto genéticos como ambientales. En el dibujo de la derecha vemos cómo se distribuyen las sustancias de reserva en los distintos tramos de la raíz.
observamos que en las porciones superiores acumula más que en las inferiores. A continuación, analizaremos cómo es la dinámica de reservas en una planta de alfalfa. Luego de un periodo de latencia o de un pastoreo, comienzan a movilizarse las reservas acumuladas previamente en raíces y corona, tanto para respiración como para recomponer el área foliar. Luego, a medida que la planta crece y el área foliar es lo suficientemente grande como para que los fotoasimilados producidos sean mayores a los requerimientos, comienzan a traslocarse reservas hacia raíces y corona. Esto sucede aproximadamente cuando la planta de alfalfa alcanza una altura aproximada entre 15 y 20 centímetros a los 12-15 días posteriores al corte. Finalmente, la máxima acumulación de reservas coincide con la floración o el reinicio del rebrote basal a partir de las yemas de la corona, en tanto que el crecimiento aéreo comienza a detenerse y la planta está en condiciones de ser pastoreada nuevamente. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el otoño la planta censa, que se acorta el fotoperíodo y que disminuye la temperatura, y aumenta la acumulación de carbohidratos no estructurales en los órganos de reserva, principalmente en las alfalfas de grupo intermedio y con latencia. Además, respecto a la intensidad de pastoreo, algunas investigaciones mostraron que la existencia de remanente foliar, en el caso de que la defoliación sea poco intensa, ejerce una función inhibitoria sobre el número de yemas de la corona que se van a ir activando. Entonces, ¿cómo manejamos la alfalfa? Se recomienda que la intensidad de pastoreo sea elevada, pero evitando consumir los rebrotes basales de la corona. Por otra parte, se recomienda una frecuencia baja que permita la acumulación de reservas. Por el contrario, pastoreos muy frecuentes afectarían negativamente el rendimiento y la perennidad porque no respetarían la curva de dinámica de reservas que vimos anteriormente. Respecto al momento de ingreso de los animales a la parcela, es recomendable fijarnos en la base para ver si ya hay un rebrote de la corona, pero que el mismo no supere los 5 centímetros porque en ese caso ya va a ser tarde y es probable que los animales consuman ese rebrote, lo cual queremos evitar porque va a ser el responsable del próximo ciclo de crecimiento, ese nuevo rebrote, y además porque podría llegar a producir timpanismo. Otro parámetro que normalmente se utiliza es el 10% de floración como momento de ingreso de los animales, pero el mismo no siempre es certero. Hay algunas excepciones, por ejemplo, ante sequías intensas puede llegar a florecer aunque no haya alcanzado los niveles de reservas necesarios, o bien puede ser que sí haya acumulado las reservas que requiera, pero por cuestiones de condiciones ambientales o de fotoperíodo no florece. Por eso siempre es importante analizar el rebrote de la corona. Cabe destacar que recientemente se ha comenzado a utilizar el número de nudos como un indicador de momento de ingreso de acuerdo a la estación del año y basado en los grados días de crecimiento. A modo de ejemplo, si vamos a un lote y vemos la alfalfa en estas condiciones, ¿les parece que sería un momento adecuado de ingreso de los animales? Bueno, en este caso estaría la alfalfa pasada porque ya está mucho más avanzada la floración, mucho más que el 10%. En cambio, en este caso, si supiéramos que no hubo ninguna condición ambiental excepcional, podemos decir que aproximadamente está en un 10% de floración y podría ser el momento indicado para ingresar los animales. Y en este caso, ¿qué les parece? Ustedes podrían decirme que quizás le falte la alfalfa porque todavía no floreció, pero no sabemos, si vemos esta foto, por ejemplo, no sabemos en dónde estamos ni en qué época del año. Entonces siempre es importante, lo resalto, al tema de revisar la existencia o no de rebrotes basales. Entonces esta alfalfa podría no haber florecido por cuestiones fotoperiódicas, pero en el caso de que revisemos la base y vemos que tiene un rebrote basal no superior a 5 centímetros, sería un buen momento para que ingresen los animales. En cuanto al trébol blanco, que dijimos era una leguminosa rastrera, estolonífera con un tallo primario corto, tolera una alta intensidad de defoliación, excepto en verano, en donde se recomienda dejar más área foliar remanente
para evitar que se recaliente mucho el suelo, lo cual podría perjudicar a la planta. El mecanismo principal de aporte de energía para el rebrote es la fotosíntesis del área foliar remanente. Presenta hojas muy jóvenes cercanas al suelo que tienen alta tasa fotosintética. Y en lo que respecta a la frecuencia, puede ser variable, no afecta notoriamente el rendimiento, pero sí es importante tener en cuenta que el momento de pastoreo debería ser el inicio de floración, en donde se conjuga una buena cantidad y calidad.